País, los hoteleros esperan alcanzar una ocupación promedio de 96% durante esta Semana Santa en los principales destinos de playa en México. De concretarse, presentaría una expansión de 5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo vacacional de 2017 y el mayor nivel desde el 2009. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Señores, gracias. ¿Qué tal? Pues bueno, ¿ustedes ven factible que se alcance estos índices de ocupación hotelera a pesar de los datos que vemos de inseguridad en nuestro país y de violencia? Sí, es factible, Susi, son expectativas alentadoras, es con base en la plática que tuvimos con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, es decir, son los expertos de alguna manera en la materia, y sí pese al entorno de inseguridad. 2017 no solamente fue el año, de alguna manera, el año más violento ahora sí que en varios décadas atrás, desde que se tiene registro, también se habla de que el primer bimestre de este año fue también muy violento, también un primer bimestre quizá el que tiene el registro más alto en violencia, en hechos delictivos de años atrás. No obstante eso, pues sí, es alentadora, muy alentadora las expectativas de los turisteros. ¿Qué factores, Susi, son los que de alguna manera permiten avisorar estas expectativas? Que hay que mencionar también en el caso de los destinos de ciudad. Para los destinos de ciudad que no mencionaste a lo mejor al principio, se está esperando un nivel de ocupación de 70-75%. Y ahorita lo analizaremos ciudad por ciudad. Pero también marcaría 5 puntos porcentuales arriba del año anterior y el nivel más alto desde 2009. Aquí lo que estamos viendo es justo de los destinos de playa, los principales. Estamos hablando de Cancún, de Playa del Carmen, de Cozumel, Puerto Vallarta, los más importantes, ¿no? Acapulco, con todo y que es de alguna manera un destino con una vocación hacia el mercado doméstico, 96% es el nivel de ocupación esperado. Que además también es el municipio más violento de América Latina, ¿no? Así es. Cabe destacar. Entonces, ¿qué factores, nada más para mencionar, Susi, si me permites, qué factores son los que permiten de alguna manera avisorar esto? Bueno, por un lado, la cercanía con Estados Unidos. Hay que recordar que en el caso del turismo receptivo, 7 de cada 10 viajeros que provienen del extranjero tienen como origen Estados Unidos. Sigue también siendo muy importante el tema del precio. México sigue siendo como destino turístico entre 15 y 20% más barato que otros destinos. Mira, lo que estamos viendo aquí hicimos un comparativo de tarifas de los hoteles aquí en México versus Estados Unidos, las mismas cadenas en destinos similares. Y mira, vemos de alguna manera que México en tarifas es entre 49% y entre 49 y 65% más barato. Este es lo que tiene que ver con los precios o las tarifas hoteleras, tanto para destinos de playa como destinos de ciudad. Decíamos el tema de precio y también habría que señalar el caso del dólar. El dólar sigue siendo, con esto termino, Susi, para la gente que busca viajar al extranjero, digo, un dólar de más de 18 pesos, pues sigue siendo oneroso de alguna manera. Por lo tanto, esto estimula el turismo doméstico. Que además son dos vías, en el caso del dólar específicamente son dos vías. Por una, evidentemente, el destino, o sea, México se abarata ante, digamos, para alguien que viene a gastar en dólares, el precio en México obviamente se abarata con un dólar caro. Y por otra, bueno, la que tú ya comentas, ¿no? Digamos, como la forma en la que las personas viajan menos cada vez al extranjero y optan por un turismo local. Pero también me llama la atención bajo qué contexto. Sí es bajo como un contexto de inseguridad, preocupante además, ¿no? Porque ya decíamos, por ejemplo, si bien Acapulco esperan 96%, Acapulco es el municipio más violento de toda América Latina, ¿no? Con mayor tasa de homicidios. O sea, lo que quiero decir es, no solamente a pesar de la violencia, también a pesar de otros datos y de otros indicadores como la inflación. En las últimas 3 quincenas al menos, tanto el rubro de servicios turísticos en paquete como el de transporte aéreo han sido dos rubros
de los que más incidencia han tenido sobre la inflación. Simplemente la última lectura de inflación a la primera quincena de marzo, que acaba de publicar el INEGI, servicios turísticos en paquete 9.62%, transporte aéreo un incremento en precios de 13.81%. A pesar de la inseguridad, a pesar de una mayor inflación en el sector y que si bien puede tener factores estacionales, lleva ya varios meses siendo uno de los factores con mayor incidencia. A pesar de ello, pues vemos que estas metas son optimistas. Hay que ver si necesitamos, y creo que ahí también responsabilidad nuestra sería hacer oye, estas son tus previsiones, vamos a ver si se cumplen o no. Seguramente el señor Ugarte y la sección de empresas de este diario las estaremos revisando terminando la Semana Santa. Nomás para agregar y complementar lo que decías. A pesar también del factor inflación, se tienen estas expectativas. Nada más quisiera mencionar que si bien en enero, febrero, sí hay un incremento importante o el tema de paquetes, el tema transporte aéreo incide en la inflación, hay que recordar que, Susi, venimos del año pasado de una contracción de doble dígito en las tarifas aéreas. Dado que de alguna manera este sector tuvo se desenvolvió mayor competencia, una guerra de tarifas. Entonces, estamos viendo en enero y febrero recuperación ante una fuerte caída en las tarifas en 2017. Creo que es importante el apunte. Sí, claro. Bien, Baude. No es sorprendente, Susi, el hecho de encontrar niveles de ocupación los destinos de playa arriba del 90%. O sea, lo sorprendente sería lo contrario, ¿no? Porque indudablemente en esta temporada la gente dice, vamos a salir, ¿no? Y se vacía la Ciudad de México, no iba todo el mundo a Acapulco, ¿no? Pero sí, es de llamar la atención, por ejemplo, la llegada de visitantes extranjeros, que yo creo que hasta cierto punto sería lo más valioso, ¿no? El año pasado, los visitantes extranjeros por vía aérea, la llegada creció 11%. Lo destacan, bueno, Estados Unidos es el principal el país de origen de los visitantes al país. Bueno, deben llegar el nivel sin precedentes. Esos son datos oficiales, ¿no? Es el dato de la Secretaría de Turismo. 10.340.000 turistas. 10% más. Y Canadá pues, es el segundo lugar. O sea, como lo comentaba Jesús hace unos minutos, el tipo de cambio, ¿no? Es la herramienta que ha jugado aquí a favor de que México tenga este atractivo, ¿no? Y que ha disuadido en cierta forma la inseguridad. Y este es con todo, Susi, las alertas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Eso no ha afectado. Es decir, no obstante esto y además, no obstante esta situación, hay que decir que el turismo, los viajeros provenientes de Estados Unidos en materia de tráfico ha crecido a doble dígito, 10, 11%, como ya lo mencionaba Baude. Entonces, pareciera paradójico, es decir, no obstante, pues la gente sigue el viajero estadounidense sigue visitando México. Claro, ya decíamos, cercanía, precio, son factores de peso de alguna manera la decisión. Por supuesto, ¿no? Y además incluso por ejemplo, quizá en países de Asia también existen alertas, Tailandia tiene alertas. Es común, no es propio de México. Y aún así el turismo estadounidense principalmente sigue asistiendo por una cuestión muy sencilla, es demasiado barato para ellos ir a esos lugares. Ahora, si tienes la comodidad de buscar un destino de playa, un resort con todas las comodidades, con un vuelo ya no de las 11 horas que te aventas a Tailandia, sino en un vuelo de máximo 3 horas, pues creo que la comodidad es cantada. Y además, con el descuento que tienen los hoteles de grandes cadenas, ¿no? Ya veíamos el comparativo Hilton, Hampton Inn, Hampton Inn. Sí, está hablando de cadenas similares. Claro, con descuentos de 60% en México respecto a los precios de Estados Unidos. Bueno, por supuesto que eso incentiva, ¿no? Y ahora mencionaban también en la nota, el impacto que ha tenido el programa Todos por México. Todos por México. Viajemos todos por México. Sí, el tema promocional también incide, también tiene su parte en estas expectativas favorables y en los resultados que vimos en 2017. Y no solo hay una mayor labor de sol y playa, también en las ciudades, ¿no? Exactamente. Entonces, esto sigue incidiendo. De hecho, en el tema presupuestal, aquí lo discutimos, el correspondiente a 2018 contemplaba un incremento de un 15-20% en el tema
de promoción. Entonces también pone su granito de arena el tema promocional en las expectativas favorables, ¿no? Y ahí están justo las metas, ¿no? de ocupación para ciudades que no son playa. Pues, así es. Guadalajara 70, San Miguel de Allende 96, que además San Miguel ya sabemos que además es un sitio de fuerte atracción para el turismo para foráneo. El turismo extranjero. Turismo sí, claro, y Ciudad de México, mira, Ciudad de México con todo y los temblores, las réplicas. Mira, 70% también es la expectativa de ocupación, al igual que Guadalajara, que lamentablemente esta capital de este estado que en los últimos días pues, fue de noticias negativas, sí, ¿no? Sí, claro. En materia de seguridad. Entonces, pues sí, también no solamente el tema de las playas, también los destinos de ciudad y expectativas muy favorables de ocupación hotelera, ¿no? Y bueno, dentro de estas expectativas, Pau, vemos que donde mayor ocupación se estima es dentro de Semana Santa. Está el fin de semana del 24 al 25 de abril, después Semana Santa y después viene Semana de Pascua, pero donde se espera mayor ocupación es en Semana Santa. Esto también tiene que ver con que la gente espera que se refuerce la seguridad en esta temporada, más de lo normal. Sí, son los tradicionales operativos que se implementa la Policía Federal y en las carreteras y aparte también la Marina, ¿no? Sobre todo en los destinos de playa, ¿no? Pues Acapulco vemos en pleno rayo de sol ahí los pobres militares ahí vestidos con sus aditamentos, pero yo quiero hacer hincapié, Susi, pues se ha cambiado la tendencia, ¿no? La inseguridad, por ahí, a pesar de que nos tenemos, que en la inseguridad y que ya estamos 96%, esto, si ya lo vamos a profundidad, creo que sí está, la situación está un tanto grave, y a lo que voy es esto, de los extranjeros, hace 10, 15 años la tendencia era que venir por tierra, o llegaban al destino y se dispersaban, ¿no? En los pueblos alrededor, más o menos a 50, 100 kilómetros, iban a esos lugares. Ahora no, y de hecho las alertas lo dicen. Sí, bueno, ve a tal lugar, por ejemplo, Guadalajara, y a lo que vas. O sea, no salgas del área metropolitana de Guadalajara, porque ahí sí, bueno, ahí no respondemos, ¿no? O en el mejor de los casos vas a Chapala, Jijic y pueblos circunvecinos, ¿no? Pero los demás, lo que es pueblos mágicos, sobre todo en el caso de Guerrero, o sea, fuera de Acapulco o incluso Zihuatanejo, la situación está muy mala, ¿no? Por la cuestión de la inseguridad y que la gente prefiere pues quedarse en los hoteles. Incluso hay otra situación que no es positiva, pero pues desgraciadamente es una tendencia, el caso de los hoteles todo incluido. O sea, tú llegas al hotel, te tienen todo listo y pues ya no tienes que salir. Y eso va en detrimento de todos los comercios alrededor del hotel. Que bueno, ahí en cualquier caso pues es un modelo. Tampoco creo que es algo que sea negativo pues para el usuario. Al final el usuario va a tomar la decisión. No, sí, para el caso de los cruceros. Y no es nuevo, pues tendrá 10, 15 años, lleva mucho tiempo, sí, mucho más, 20 años. Entonces, yo digo, habrá que ver, revisar si realmente hay algún impacto en los negocios de los alrededores. Yo creo que no. Es un modelo que ha sido muy efectivo, que ha sido muy exitoso para las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Y también de mucha comodidad y en tema también un beneficio económico para los viajeros también, porque tienes todo prácticamente a muy buen precio. Pero además también estos hoteles, no solamente como generadores de plazas laborales, sino también como fuente de ingreso, porque al final necesitan proveedurías locales, ¿no? No todo se manda a traer de otras ciudades grandes. Evidentemente también hay un suministro local o cierta cadena de suministro local que puede ser en beneficio. Creo que ahí podría haber un impacto quizá en las empresas más pequeñas, en las empresas o en los negocios más pequeños, pero en general creo que podría compensar, ¿no? con un beneficio. ¿Y qué tan positivo ven este índice de criminalidad del gobierno mexicano para turistas extranjeros que podrían comparar qué tan inseguro es el destino al que van en comparación con otros destinos del mundo? Bueno, la inseguridad es indeseable, ¿no? Lo que ha estado enfrentando este país es muy desafortunado. Yo creo que seguramente, o aquí hemos platicado ya un poco de la agenda de los candidatos a la presidencia de este país, seguramente es un desafío, es un reto y algo tendrán, creo que es un gran tema que tendrán que resolver y tener en su agenda. Yo creo que esta administración ya no. Creo que tratará de controlar, de menguar lo más que se pueda los actos delictivos que hemos visto en las últimas semanas, 2017, pero sí es un tema indeseable que sí, creo que algo ha de afectar finalmente
en la decisión de llegada de visitantes extranjeros, ¿no? Al comparar, como señala Susi, los niveles de criminalidad de México versus otros destinos turísticos. Es indeseable, hay mucho que trabajar en esa parte, la parte de inseguridad. Sin duda, yo creo que es uno de los mayores retos, por lo menos en el top 3 de los mayores retos que va a tener la próxima administración. Y a mí en ese caso sí me preocupa que tampoco hay demasiada claridad al respecto de los cómo, ¿no? Vimos en el caso del PAN o sea, vaya, en una administración panista, pues una guerra fallida que dejó cientos de miles de fallecidos a causa de la violencia. En el caso de Mid, pues si la estrategia es continuidad, pues las cosas no van bien en materia de seguridad, entonces me preocuparía. Y si bien Andrés Manuel lo que ha dicho es que su estrategia en contra de la inseguridad es atacar los problemas de raíz, pues eso es de largo plazo, y también en el corto plazo se tienen que tomar medidas, y por ahí no se ha hablado. Entonces creo que nos hacen falta escuchar cómo, ¿no?, de parte de los candidatos para solucionar el problema de seguridad, y por supuesto que eso no tenga incidencia en pues uno de los mayores generadores de divisas, que es el turismo en México. Claro. Sí, en este caso, Susi, es un tema bastante sensible, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el caso de Acapulco. Ahorita Acapulco se sustenta en base a turismo nacional. O sea, sí hay extranjeros, ¿no?, que llegan a Acapulco, pero así como dice el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, bajo su propio riesgo, ¿no? O sea, es icónico, en las películas hace 40, 50 años, pues, pululaban extranjeros, ¿no? De hecho, se cotizaban en dólares, ¿no?, todos los paquetes, habitaciones, etcétera, pero en los Spring Breakers, bueno, era su base, ¿no? Ahora están en Los Cabos o están en la Riviera Maya, ¿no? Y esto, a lo que voy, es de que es un tema donde el turista extranjero es bastante sensible y que nos permitiría avanzar aún más o más rápido dentro del top 10 a nivel mundial. El hecho de que estemos entre el séptimo y octavo sitio a nivel mundial, con más de 30 millones de turistas extranjeros, es por algo, ¿no? O sea, México, el país tiene los atractivos, pero se demeritan por la cuestión de inseguridad, que es lo que primero el extranjero busca. México News, y pues desgraciadamente sale en cuestiones de decapitados, etcétera, etcétera, ¿no?, lo que vemos en las noticias. Ante este panorama, ¿qué expectativas podríamos tener sobre las emisoras de grupos aeroportuarios, de grupos hoteleros? Yo creo que son muy positivas, Susi, hay que considerar, creo que es algo visible, ahí es el tema de la base de comparación. En este año la Semana Santa cayó en marzo, el año pasado fue en abril, luego entonces creo que por un tema contable, un tema aritmético, pues bueno, las empresas, las aerolíneas, los grupos aeroportuarios enfrentarán una base de comparación fácil. Luego entonces pudiéramos estar viendo crecimientos de un dígito alto a doble dígito en ingresos. Si hablamos de las cadenas hoteleras, unos 3-4 puntos de incremento en ocupación, en puntos porcentuales. Entonces, sí es predecible totalmente, o podemos avisorar un desempeño positivo en las empresas en resultados del primer trimestre. Que no necesariamente es algo que se está viendo reflejado en las acciones. Tenemos en la pantalla, en la terminal de Bloomberg, las acciones de Azur, y si bien las expectativas pueden ser positivas en cuanto a los ingresos, pues las acciones por lo menos pues sí ya muestran un rezago. Este rezago además también es parte de un rezago del mercado mexicano en general con respecto a sus pares emergentes. El tema de la renegociación del NAFTA, el tema de que las valuaciones probablemente ya no parecen tan atractivas, y ahora con la recuperación que ha tenido también el tipo de cambio, el peso mexicano en este año particularmente, eso hace que las acciones mexicanas quizá no se vuelvan tan atractivas, ya las valuaciones no sean igual de atractivas, y a eso le sumamos el riesgo electoral, o bueno, los riesgos que pueden, o la volatilidad que puede surgir a raíz de las elecciones, pues en este momento no necesariamente las acciones están reflejando o sea, expectativas positivas. Sí. Conclusiones, Baude. Sí, pues hay una correlación inversa, eso sí, en el caso, lo que comentaban hace unos momentos, las acciones de las aerolíneas con el tipo de cambio. O sea, cuando estaba el tipo de cambio, estaba 21.22, las acciones de las aerolíneas estaban en jauja, ¿no? Por ejemplo, OMA llegó a estar a 120 pesos, ahorita están en 94 pesos.
Y bueno, una de mis conclusiones sería que el tema de inseguridad es un factor que la siguiente administración lo tiene que atacar, no desde el primer día, sino incluso desde el 1 de julio, que ya sepa, que ya sabemos quién gane, ya tener un plan con todos los pasos a seguir, porque este es un sector bastante sensible y que es el principal generador de divisas. Eso tenemos que insistir. Bien. Susi, bueno, no obstante, la recuperación que ha tenido el peso frente al dólar y que incide de alguna manera, de manera desfavorable o afecta a estas empresas que dependen del viajero del extranjero, pues bueno, es previsible, insisto, que estemos viendo resultados positivos en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, simplemente para empezar por el tema de bases de comparación bajas. Desde luego lo que comentaba Abraham, muchas emisoras o varias de ellas no reflejan de alguna manera estas expectativas por el tema del mercado, ¿no? La volatilidad que hemos visto a lo largo de este año. Entonces, pero bueno, los resultados sí, hay que esperar resultados muy favorables en el primer cuarto de este año versus el mismo periodo del año pasado. Como conclusión, bueno, igual también les quiero mostrar otras acciones, otra emisora, Volaris, es el caso de Volaris, y vemos, bueno, también tiene una caída, probablemente más influida también por factores propios, ¿no? Por fundamentales de la compañía, empresa, pero bueno, es. Digamos, esta tendencia pues de rezago que tiene el sector. Aquí es un tema de combustible, es decir, esta empresa se ha visto afectada por el tema de los costos. Claro. ¿No? Mayores costos de combustible, el tema del prácticamente todas las aerolíneas y los grupos aeroportuarios. En el caso de Azur, por ejemplo, del grupo aeroportuario del sureste, hay que decir, Susi, le afecta, es decir, muy bien en México, con un Cancún que es alrededor del 55% del total de su tráfico, 55-60%. Sin embargo, Azur se ve afectada por sus operaciones en el extranjero. El caso del aeropuerto de San Juan de Puerto Rico, el caso de los aeropuertos que acaba de adquirir en Colombia. Entonces son operaciones que sí ha tenido algunas dificultades, pero son de alguna manera factores externos. Bien, pues sin duda un alto optimismo vacacional para esta temporada de Semana Santa y Semana de Pascua. Esperamos que pues estas expectativas sean superadas porque, como lo mencionábamos, pues es una de las principales fuentes de divisas de nuestro país, de ingreso de divisas, el turismo. Vamos a hacer una pausa.